Bienvenidos al primer seminario virtual de aritmética. ¿Sí? Bienvenidos al canal de Gauss Uriyama Academy, ¿no? Y vamos a empezar, ¿no? Con algunos ejercicios, ¿no? Tópicos, ¿no? Para la preparación preuniversitaria. Bien, iniciamos. ¿Sí? Eh, Tenemos aquí el primer ejercicio, ¿no? De nuestro primer seminario virtual, ¿no? Dice así: se sabe que A sobre M es igual a B sobre N igual a C sobre P, y que A menos M multiplicado por P menos N multiplicado por C menos P es 343. Hay el valor de raíz cúbica de ABC, es decir, raíz cúbica de A por B por C, menos la raíz cúbica de M por N por P, ¿no? Entonces aquí observamos el ejercicio, ¿no? Observamos que tenemos una serie de razones geométricas, ¿ok? Sí, vamos a marcarla, ¿no? Ahí está. Tenemos una serie de razones geométricas, ¿no? Y por ahí vamos a empezar la resolución, ¿ok? Bien. Eh, de esa serie de razones geométricas, nosotros sabemos que la igualamos a una constante, ¿no? Llamada K, y que a partir de ahí podemos decir lo siguiente: que A es igual a M multiplicado por K, B es igual a N multiplicado por K, y C es igual a P multiplicado por K, ¿no? Recordemos, ¿no? Primer antecedente es igual al primer consecuente multiplicado por la constante. Segundo antecedente, ¿no? Es igual al segundo consecuente multiplicado por la constante, ¿no? Y finalmente el tercer antecedente es igual a tercer consecuente multiplicado por la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Como segundo punto, ¿no? Vamos a tomar el otro dato, que es A menos M multiplicado por B menos N multiplicado por C menos P, que es 343. Bien, en ese dato, ¿ok? Nosotros observamos que podríamos hacer lo siguiente, ¿no? En el primer paréntesis dice A menos M, ¿ok? Y ese A menos M, ¿ok? Si observamos ¿no? Lo que hemos obtenido del punto número en romano, ¿no? Nosotros sabemos que A, ¿sí? Nosotros sabemos que A es M multiplicado por K. Entonces, ¿qué les parece si este A lo reemplazo por M multiplicado por K? Si miramos el segundo paréntesis, dice B menos N. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Ok? Si en vez de poner B, coloco N por K. En vez de poner B aquí, pongo N por K, ¿no? Y hacemos lo mismo, ¿ok? En el tercer paréntesis, donde dice C menos P. Como C es igual a P multiplicado por K, entonces ese C lo vamos a cambiar por P multiplicado por K, ¿ok? Y eso quedaría pues de la siguiente manera: M multiplicado por K menos M, ¿no? Multiplicado por N, K menos N, y eso multiplicado, ¿no? Con P por K menos P. ¿Ok? Ahora, en estos tres paréntesis que se están multiplicando, en estos tres factores que se están multiplicando, observamos, por ejemplo, ¿sí? Que del primer paréntesis, ¿sí? Del primer paréntesis, hay un término que se repite. ¿Qué término se repite del primer paréntesis? Se repite M. ¿Ok? ¿Sí? Anótalo. Del segundo paréntesis, ¿sí? Del segundo factor, ¿qué se repite? Se repite N. ¿Ok? Y del tercer factor, o del tercer paréntesis, ¿qué se repite? Se repite P. Entonces recordemos, ¿no? Si observamos solo el primer factor, es una resta, y hay un término que se repite, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar, ¿no? Haciendo eso para cada factor, tendríamos lo siguiente: M multiplicado por K menos 1, ¿no? Todo eso multiplicado por N por K menos 1, y todo eso multiplicado por P por K menos 1, ¿no? Tenemos tres factores, ¿no? Y cada factor pues, se descompuso en el producto de otros dos factores. Observamos aquí, y mira, se están multiplicando, y observamos que K menos 1 se repite. K menos 1 se repite, pero K menos 1 ya es un factor.
¿Ok? Entonces este K menos 1, y que vemos aquí, lo vamos a marcar. ¿Qué ocurre si tu mismo factor se está multiplicando 3 veces? Si un factor se multiplica 3 veces, si el mismo factor se multiplica 3 veces, ¿no? Ello se puede reemplazar como la potencia de ese factor, ¿no? Si, como es 3 veces, pues sería el cubo, ¿no? De ese factor, k menos 1 al cubo, ¿no? Multiplicado por m por n por p. ¿Ok? Sí, y eso es 343. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Hemos trabajado, ¿no? Los dos datos, pero todavía no hemos, ¿no? encontrado la relación que guarda, ¿no? con lo que nos están pidiendo. Bien, también nosotros sabemos además, ¿no? que en una serie de razones geométricas hay propiedades. Quiero que te concentres bien en esta parte que está aquí. Quiero que te concentres bien en esta parte que está ahí. ¿Qué tenemos aquí? A por B por C. A por B por C. A es el primer antecedente, B es el segundo antecedente y C es el tercer antecedente. O sea, A por B por C vendría a ser el producto de antecedentes. Mira por aquí. M por N por B. M por N por B. Miremos nuestra serie de razones. M, N por P. Producto de consecuentes. Mira. Producto de antecedentes, producto de consecuentes. Entonces, ¿qué les parece si ahí ya ¿no? trabajamos la propiedad ¿no? del producto de antecedentes sobre el producto de consecuentes? ¿No? Queda así. Si yo multiplico los antecedentes y los divido entre el producto de consecuentes, ¿no? Eso va a ser igual a la razón elevado, ¿no? A un exponente. Ese exponente es igual a la cantidad de razones que se estaban multiplicando, ¿no? Entonces, se está multiplicando, ¿no? ¿Cuántas razones tenemos? Una, dos, tres. Por eso dice k elevado al cubo. Y de aquí, mira, a por b por c, entre m por n por p, que es igual a k al cubo, este m por n por p lo puedo pasar a multiplicar. Y tendría que a por b por c es igual a m por n por p, todo eso por k al cubo. Mira, ahora quiero que mires aquí. ¿Sí? Quiero que mires aquí. Aquí dice a por b por c, a por b por c. Para tener exactamente lo mismo, porque mira, aquí dice a por b por c. ¿Sí? Pero este a por b por c está dentro de una raíz cúbica. ¿Qué debería hacer para tener este a por b por c dentro de una raíz cúbica? Pues deberíamos sacar raíz cúbica en ambos lados. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si sacamos raíz cúbica en ambos lados, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la raíz cúbica de a por b por c es igual a la raíz cúbica de m por n por p, ¿no? Y toda esa raíz cúbica multiplicado por k. Y aquí, ¿no? Justamente nos estamos dando cuenta de algo. Mira, raíz cúbica de a por b por c es igual a la raíz cúbica de m por n por p y eso multiplicado por k. ¿Ok? Lo voy a marcar. ¿Y aquí qué dice? Raíz cúbica de a por b por c. ¿Qué les parece? ¿No? Si este raíz cúbica de a por b por c lo reemplazo por su equivalente, ¿no? Y quedaría así, lo que nos están pidiendo. Quedaría como raíz cúbica de m por n por p, todo eso multiplicado por k, menos raíz cúbica de m por n por p. Y en esta diferencia, ¿ok? En esta diferencia, observamos, ¿no? que hay un término que se repite, mira. El término que se repite es la raíz cúbica de m por n por p. Entonces, si un término se repite en una sustracción, ¿no? Lo podemos factorizar. Y quedaría así. Raíz cúbica de m por n por p y eso multiplicado por k menos 1. Bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Ok? Y ahora lo que nos va a faltar encontrar, pues, es justamente esto de aquí. Raíz cúbica de m por n por p, todo eso multiplicado por k menos 1. Y si miramos todo lo que hemos, ¿no? ido desarrollando, pues nos damos cuenta que hay algo que todavía podemos aprovechar y que lo habíamos dejado a la mitad. Mira por aquí. Aquí habíamos visto que k-1 todo elevado al cubo por m por n por p era 343, ¿no? Y mira, quiero que lo mires por aquí, por favor.
¿sí? Quiero que lo mires aquí. Mira, dice K-1, aquí dice K-1. Aquí está elevado al cubo y aquí no. Aquí dice m por n por p y aquí dice raíz cúbica de m por n por p. Entonces, se relacionan, ¿cierto? Sí, se relacionan. Con eso que es aquí, yo puedo sacar raíz cúbica en ambos lados y tendría lo siguiente, ¿no? Sacando raíz cúbica en el miembro de la izquierda tendría K-1 multiplicado por raíz cúbica de m por n por p y al sacarle raíz cúbica de 343 tendría 7. Y mira cómo es lo que acabo de obtener con lo que estoy buscando calcular. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Mira, raíz cúbica de m por n por p por K-1, K-1 por raíz cúbica de m por n por p. Es lo mismo, ¿ok? Entonces quiere decir que lo que nosotros queríamos hallar, ¿a qué es igual a 7. Es decir, por lo tanto, nuestra respuesta es 7, ¿ok? Y la alternativa para ese ejercicio es la letra B, ¿no? 7. Ahí está. Acabamos de resolver, ¿no? El primer ejercicio de nuestro primer seminario virtual de aritmética. Bien, muy bien chicos, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Es el problema número 2, el cual dice lo siguiente. La tercera proporcional de a menos 2, a más 2 es a más 8. Determina la cuarta proporcional de a más 6 y a más 5. Bueno, si a nosotros nos dicen o nos hablan de tercera proporcional, es porque vamos a tener una proporción, ¿sí? Y específicamente cuando nos dicen tercera proporcional, pues esta proporción debe ser, ¿cómo debe ser? ¿Discreta o continua? Debe ser continua, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y la tercera proporcional quién vendría a ser? Vendría a ser el último término, ¿verdad? ¿Sí? El último término. Bien, entonces, ¿no? Habiendo recordado eso, vamos a ver la resolución, ¿no? Y vamos a plantear nuestra proporción geométrica continua, ¿ok? Sí, recordemos que según los datos que nos están dando, a menos 2 es el primer término, a más 2 es el segundo término y el segundo término es justamente el que se repite, ¿no? Porque vendría a ser el término medio, ¿no? Y la tercera proporcional, ¿no? Que justamente es a más 8, es el último de los términos, el cuarto término, ¿ok? Entonces, aquí en esta proporción geométrica continua, ¿no? Cuando observamos que a más 2 es el término medio, ¿no? Y que a más 8 es la tercera proporcional en efecto, ¿no? Podemos multiplicar en aspa, ¿ok? Y al multiplicar en aspa a menos 2 por a más 8 debe ser igual a más 2 por a más 2, y aquí hacemos uso de productos notables, ¿no? Producto de binomios con término común, ¿no? El a menos 2 por a más 8 y producto de binomios, ¿no? Iguales, es decir, binomio al cuadrado, ¿no? Y obtendríamos lo siguiente, ¿no? A cuadrado más 6a menos 16 igual a cuadrado más 4a más 4. Cancelamos a cuadrado en ambos miembros, tendríamos 6a menos 16 igual a 4a más 4. ¿No? Transponiendo términos para reducir, ¿no? Tendríamos que a vale 10. ¿Sí? Hemos encontrado que el valor de a es 10. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo la cuarta proporcional. La cuarta proporcional. Si nos hablan de cuarta proporcional, significa que vamos a tener que buscar la cuarta proporcional, pero en una proporción, en este caso va a ser discreta, es decir, donde todos los términos sean diferentes. Y como ya conocemos el valor de a, ¿cierto? Porque es lo que acabamos de ayer, ¿no? Los términos pues son, ¿no? A más 6, a más 5 son los tres primeros, y la cuarta es la que quiero hallar, es el cuarto término, ¿no? Entonces, como a vale 10, el primer término sería 10, el segundo término sería 16 y el tercer término sería 15, ¿no? Es decir, nos piden la cuarta proporcional de 10, 16 y 15. ¿Ok?
Entonces, primer término, segundo término, el cuarto término, que es lo que vamos a hallar, es la cuarta proporcional. Como no lo conozco, pues lo llamo X y quedaría así, ¿no? 10 sobre 16 es igual a 15 sobre X. Multiplicamos en aspa y tenemos que 10X es igual a 15 por 16, ¿no? Y lo que hacemos aquí, pues, ya es bastante sencillo, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es simplificamos, ¿verdad? Simplificamos décima, ¿cierto? De 15 simplificamos quinta, ¿no? Y de 16 simplificamos mitad, ¿no? Y nos va a quedar, pues, que X es igual a 24. ¿Quién es X? X es la cuarta proporcional, entonces, por lo tanto, la respuesta es 24 y la alternativa correcta es la letra D. Muy bien, vamos a pasar ahora sí al siguiente ejercicio de nuestro seminario virtual de aritmética, ¿no? Bien, pasemos. Dice lo siguiente, se tiene dos recipientes A y B con agua. En el primero hay 20 litros y en el segundo el doble. Si del primer recipiente se pasan 5 litros al segundo, entonces el número de litros que quede en el recipiente A es el número de litros que ahora hay en el recipiente B, como, a ver, vayamos leyendo por partes. Tengo dos recipientes de agua. En el primero, es decir, en A, hay 20 litros y en el segundo está el doble. O sea, si en A hay 20 y en B está el doble es 40. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la resolución. Ahí está mi primer recipiente, A tiene 20 litros, B tiene 40. Según el problema dice que del primer recipiente de A van a pasar 5 litros. ¿Qué pasa si de A pasa 5 litros? ¿Qué pasa con la cantidad de litros que había en A? ¿Seguirá siendo 20? No, ¿verdad? Va a disminuir en 5. ¿Sí? O sea, si A le pasa 5 litros, a ver, ok, A queda con 15 y B queda con 45, ¿no? A queda con 15, B queda con 45. Eh, el problema me dice, entonces, el número de litros que quede en el recipiente A es al número de litros que hay en el recipiente B. Me está pidiendo que haya la relación, es decir, la razón, ¿no? Entre el volumen final que quedó en A, ¿no? Sobre el volumen final que quede en B. Es decir, lo que vamos a hacer es dividir, ¿no? El volumen final de A entre el volumen final de B, ¿no? 15 sobre 45, que simplificando es 1 sobre 3. Por lo tanto, la respuesta es de 1 a 3, ¿no? Y eso es la alternativa A, ¿no? Un problema sencillo, ¿no? De recipientes, ¿ok? Bien, continuamos. Veamos ahora el problema número 4, el cual dice lo siguiente. Las edades de Juan y Arturo son 12 y 18 años respectivamente. ¿Dentro de cuántos años la razón de sus edades será de 9 a 11? Bien, sabemos las edades actuales, ¿no? De Juan y Arturo, son 12 y 18. ¿Ok? Y lo que me están pidiendo es la relación de las edades luego de cierto tiempo. ¿Dentro de cuánto tiempo? Pues eso no lo sabemos y es lo que queremos hallar, ¿no? Entonces, mira aquí la resolución. Vamos, en primer lugar, vamos a hacer un cuadro, ¿sí? Para poder quizás ubicarnos un poquito mejor, como son edades, ¿no? Ahí está nuestro cuadro, ¿no? Las edades de Juan y de Arturo, ¿no? Según el problema en el presente, es decir, ahora, ¿no? Son 12 y 18. En el futuro, tienen que pasar X años, ¿no? En X años, pues la edad de Juan será 12 más X y la edad de Arturo será 18 más X. Por condición del problema, dentro de X años, ¿cómo vamos a tener esa relación de edades? Me pide la razón de las edades, ¿no? Esa razón de las edades, pues, se va a dar mediante una división, ¿no? Va a ser una razón geométrica, ¿ok? Sería así, ¿no? 12 más X entre 18 más X, ¿no? La edad de Juan es la edad de Arturo en el futuro, como 9 es a 11, ¿no? Y de aquí tenemos una ecuación, la cual para resolverla, pues vamos a multiplicar el NASPA, sería 11 por 12 más X igual a 9 por 18 más X, ¿ok? Haciendo uso de la propiedad distributiva en cada lado, tendríamos que 132 más 11X es igual a 162 más 9X, ¿ok? Transponiendo términos, ¿no? De manera conveniente, tendríamos que 2X es igual a 30, ¿no? Y con ello tenemos que X vale 15. ¿Qué cosa era X? X era la cantidad de años que van a pasar.
Es decir, ¿dentro de cuántos años? Dentro de X años, ¿cierto? Entonces, como X vale 15, sería dentro de 15 años, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es dentro de 15 años, ¿no? Y la alternativa es la letra C. ¿Ok? C. Listo. Bien, chicos, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5, el cual dice lo siguiente. Las edades de cuatro hermanos, de los cuales dos son mellizos, forman una proporción geométrica y la suma de las cuatro edades es a la mayor diferencia de edades como 3 es a 1. Calcule la suma de las edades del mayor y menor de ellos, si los mellizos tienen 18 años. A ver, en este problema me hablan de cuatro hermanos, pero dice que dos son mellizos. Si hablamos de mellizos, nosotros sabemos que los mellizos, ¿cuál es la particularidad de los mellizos? Que los mellizos tienen la misma edad. Y como las edades son términos de una proporción, pues si dos términos, ¿no? O sea, si dos de las edades son iguales, significará que dos de los términos también son iguales. Es decir, a pesar que el problema no lo menciona explícitamente, ¿no? Estamos ante una proporción geométrica continua. ¿Ok? Sí, eso es importante anotarlo. Bien, vamos a decir ahí, ¿no? Las edades de los cuatro hermanos forman una proporción continua. Esa es mi proporción, ¿no? Geométrica continua, la cual he representado como A sobre B, ¿no? Igual a B sobre N, igual acá, ¿no? Donde cae la constante. Ahora, aquí quiero decir lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos, vamos a ponerla con costadito, nosotros sabemos que B es igual a N multiplicado por K, y sabemos que A es igual a B multiplicado por K, ¿sí? ¿No? El primer antecedente es igual al primer consecuente por la constante. El segundo antecedente es, ¿no?, igual al segundo consecuente por la constante, ¿no? Eso es lo que hemos escrito aquí. Y aquí observamos que podemos hacer lo siguiente, mira. Como B es n multiplicado por k, ¿qué te parece si eso lo reemplazo aquí? ¿No? Lo reemplazo aquí, ¿no? En vez de B, ¿qué pondría? N multiplicado por k, ¿no? N multiplicado por k, es decir, tendríamos pues que A, ¿sí?, es N multiplicado por k, ¿no?, multiplicado por k. Eso quiere decir que A sería N por k elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Entonces podríamos escribir a los términos de esa proporción geométrica continua de esta manera. Sí, a ver, mira, ¿no? B igual a n por k, ¿no? Reemplazamos. Aquí está, ¿no? A es n por k cuadrado, B es n por k, como se repite, n por k, ¿no? N, y todo igual acá, ¿no? La constante de proporcionalidad. Bien. Ok, borremos un ratito ahí y sigamos. Además, el problema, ¿no?, me dice que la suma de las cuatro edades es a la mayor diferencia de las edades. Ah, ya. ¿Quiénes son las cuatro edades? Son los cuatro términos. Nk cuadrado, nk y n. Vamos a sumar los cuatro términos. Esa es la diferencia, esa es la mayor diferencia de las edades. ¿Cómo se obtendrá la mayor diferencia de edades? Pues se obtendrá restando la edad del mayor con la edad del menor. Viendo los cuatro términos, ¿no? El mayor será n por k cuadrado y el menor será n por k. N, ¿cierto? Sí, el mayor es n por k cuadrado y el menor es n. Entonces, esto sería de esta manera, ¿no? La suma de los cuatro términos, aquí está la suma de los cuatro términos, es a la mayor diferencia. La edad del mayor menos la edad del menor, como 3 es a 1. ¿Sí? Entonces aquí podemos reducir dos de los términos porque son semejantes, ¿no? Tenemos que n por k cuadrado más 2n por k más n entre nk cuadrado menos n es igual a 3 sobre 1. ¿Qué podemos hacer en el numerador y en el denominador? ¿Qué observamos? Que todos los términos del numerador tienen n, todos los términos del denominador tienen n, entonces podemos factorizarlo. Y al factorizar n, mira, me quedaría, si factorizo el n, o sea, si lo saco, quedaría k cuadrado,
Si le saco el n quedaría 2k, si le saco el n quedaría 1. Quedaría k cuadrado más 2k más 1. Eso es k más 1 todo al cuadrado, ¿no? Y aquí pues lo que podemos hacer pues es simplificar, ¿no? Simplificamos n, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? ¿Ok? Pero también podríamos decir, perdón, ¿no? Podríamos utilizar k cuadrado menos 1, ¿no? Mejor, ¿no? Cuadrado menos 1 es k más 1 por k menos 1 y ahora sí pues simplificamos. ¿Ok? Ahora sí pues simplificamos, ¿no? Simplificamos n, simplificamos un k más 1 porque se repite dos veces porque es al cuadrado, en este k más 1, ¿no? Y me va a quedar lo siguiente, k más 1, ¿no? En el numerador porque se repetía dos veces, fue 1, queda 1, ¿no? K más 1 entre k menos 1 igual a 3 sobre 1, y aquí pues multiplicamos en aspa, y tenemos que k va a ser igual a 2, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, con el valor de k igual a 2, pues nosotros podemos saber cuánto tiene cada uno de los hermanos. Entonces, luego, ¿no? Como n por k es 18, ¿sí? De donde sacamos que n por k es 18. Bien, veamos aquí. N por k es 18, ¿ok? Entonces, y además k vale 2. Entonces, n vale 9. ¿Ok? Sí, n vale 9. Bien, sigamos. Finalmente, ¿no? Finalmente, pues la suma de la edad del mayor y el mayor es nk cuadrado, ¿no? O sea, el mayor tiene 36 años y el menor tiene 9 años, ¿correcto? Sí. El mayor tiene 36 años y el menor tiene 9 años, ¿ok? Entonces, como me pide la suma de esas edades, pues la respuesta será 45 años, ¿sí? Será 45. Bien, entonces aquí la respuesta sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C. Bien, entonces estamos aquí ya en el quinto problema, ¿no? Pasemos al problema número 6, que dice lo siguiente: se tienen tres recipientes A, B y C que contienen vino, donde el contenido de A es al de B como 3 es a 2, y el contenido de B es al de C como 5 es a 2. Si de A se pasan M litros a B y luego de B se pasan N litros a C, de tal manera que el contenido de esos recipientes sea el mismo, determine la relación entre M y N. Bien, jóvenes. Entonces vamos a ver la resolución de ese ejercicio. ¿Ok? Y del enunciado nosotros tenemos lo siguiente: que el volumen de A es el volumen de B como 3 es a 2, que el volumen de B es el volumen de C como 5 es a 2. Tenemos dos razones, ¿ok? En la cual observamos que uno, ¿no? Uno de los volúmenes se repite, mira. En la primera razón, el volumen de B es el consecuente, mientras que en la segunda razón, el volumen de B es el antecedente. ¿Qué pasa en aquellos ejercicios donde tenemos, pues, razones donde uno de los términos, podríamos decir así, en una y en la otra razón, pues se repite, como es el caso del volumen de B? Pues los valores, ¿no? A los cuales son proporcionales deben ser los mismos. Es decir, si aquí el volumen de B es a 2, pues también debería ser lo mismo, ¿no? En la otra razón. Pero observamos que son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? De manera práctica es homogeneizar. ¿Cuál es, digamos, la forma rápida de homogeneizar? Pues tomamos esos valores que son 2 y 5, ¿no? Y le sacamos el MCM. El MCM de esos valores. El MCM de 2 y de 5 es 10, ¿no? Porque son pésimos, son primos entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el volumen de B tendría que ser como 10. Para que sea como 10, pues en el primer caso multiplicamos por 5, ¿no? Y en el segundo caso multiplicamos por 2. Si se multiplica por 5, ¿no? Al consecuente, pues también se multiplica por 5 al antecedente. Se multiplica por 2 al antecedente, pues también se multiplica por 2 al consecuente. ¿Ok? Es decir, aquí, pues el volumen
de A sería como 15, el volumen de B sería como 10, observa que aquí también sería como 10, y aquí el volumen de C sería como 4. Bien, quiero que observes ahora que el total de volumen que se tiene de A, B y C sería como 29K. Sí, como 29K. Podría ser 29, podría ser 58, podría ser 87, ¿no? Depende, obviamente, de cuál sea el valor de K. Entonces, para poder continuar, pues debemos seguir leyendo el problema. El problema que me dice que de A se van a pasar en mililitros a B y de B se van a pasar en litros a C. O sea, vamos a tener, ¿no?, que pasar litros de un recipiente a otro. ¿Ok? Entonces, de tal manera que el contenido de estos tres recipientes sea el mismo. Entonces, al comenzar a pasar los contenidos, preguntan, ¿el total de litros va a cambiar? O sea, ¿se van a perder litros o simplemente van a cambiar de lugar? Van a cambiar de lugar, ¿cierto? Porque vamos a comenzar a pasarlo, ¿no? Pero el total de litros que se tenga, pues va a seguir siendo el mismo. O sea, debería seguir siendo como 29K. Pero, como el problema me dice que son tres recipientes, lo conveniente es de que ese total se pueda partir exactamente en tres. Porque el total va a seguir siendo el mismo, ojo. Si bien es cierto, de A vamos a pasar litros a B y de B vamos a pasar litros a C, la suma total va a seguir siendo la misma, o sea, debería seguir siendo 29K, ¿no? Para que se pueda repartir en tres partes iguales. Pero si miramos aquí, este 29K como que no le va, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues hacemos, ¿no?, lo siguiente. Este 29K, como se va a partir en tres partes iguales, ¿no? El total, ojo, el total, ¿no? ¿Qué les parece si lo multiplicamos por 3? ¿Sí? O sea, vamos a hacer que se multiplique por 3 el total. Si el total se ha multiplicado por 3, cada una de las cantidades para los volúmenes también se va a multiplicar por 3. Es decir, que el volumen de A ya no sería como 15, sino sería como 45. El volumen de B ya no sería como 10, sino sería como 30. Y el volumen de C ya no sería como 4, sino sería como 12. ¿Ok? Bien. Es decir, A sería como 45K, B sería como 30K y C sería como 12K. ¿Sí? Para hacerlo de una manera más cómoda, ¿no? Para resolver el ejercicio. Bien, entonces observamos, ahí vamos a tener nuestros dos recipientes, ¿sí? A tiene 45 litros, B tiene 30 litros y C tiene 12 litros. ¿Ok? Entonces, el problema me dice que de A van a pasar M litros a B, o sea, de aquí vamos a pasar litros a B, y de B se van a pasar N litros a C. Y aquí hay que hacer la siguiente observación, ¿no? Para que de B pasen litros a C, primero debe recibir los litros de A. ¿Ok? Bien, es decir, primero van a pasar M litros de A hacia B y luego van a pasar N litros de B hacia C. ¿Ok? De tal manera que las cantidades que queden sean las mismas. O sea, como ese 29K se multiplicó por 3, quiere decir que cada uno de los tres debe quedar 29. 29, 29, 29. 3 veces 29. ¿Ok? Entonces, para que A tenga 29K litros, ¿cuántos litros debe pasarle a B? 49 menos M debe ser 20. Debe ser 29. Luego, B recibe M, o sea, B sumado con M. Luego, restado con N, debe dar 29. ¿No? Y finalmente C sumado con N debe dar 29 calitos. Y sería así, ¿no? A ver, comprobemos. 45K menos 16K son 29K. 30K sumado con 16K y restado con 17K, para el caso de B, sería también en efecto 29K. Y en el caso de C, pues 12K sumado con 17K en efecto es 29K. Como el problema me está pidiendo la relación entre M y N, es decir, la razón, ¿no? Dividimos, ¿no? 16K entre 17K es 16 sobre 17. Entonces esa relación sería pues de 16 a 17. Muy bien, ¿ok? Ese ha sido el problema número 6. Pasemos ahora al problema número 7, el cual dice lo siguiente.
En una fiesta infantil se observa que la cantidad de varones es a la cantidad de mujeres como 5 es a 7. Además, por cada 7 varones, 4 no bailan. Calcula el total de asistentes si la semisuma del número de mujeres que no bailan y los varones que no bailan es 81. Bien, ese es un problemita interesante, ¿no? Porque me habla de varones que bailan, varones que no bailan, ¿no? Y en este caso, en este tipo de problemas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Vamos a colocar aquí, ¿no? Varones, mujeres versus varones que bailan, varones que no bailan, ¿no? Varones que bailan, varones que no bailan, mujeres que bailan, mujeres que no bailan, ¿no? Y vamos a comenzar a ir a los datos, ¿ok? Bien, según el problema, ¿no? Dice que la cantidad de varones es la cantidad de mujeres como 5 es a 7. El total de varones, varones que bailan, varones que no bailan es como 5. Las mujeres que no bailan es 7. ¿Ok? Ahora dice que por cada 7 varones que vea, 4 no van a bailar. Por cada 7 varones que vea, 4 no bailan. Pero aquí observa esto, pero profesor, si eran como 5, usted al ponerle como 7, lo que va a ocurrir es que esas cantidades se van a multiplicar porque tienen, cuando yo digo, a ver, cuando yo digo por cada 7, significa que es como que estuviéramos formando grupos de 7, ¿no? Pero si la cantidad que había es como 5, ¿no? Eso, ¿cómo se representaría? Pues multiplicando, ¿no? 5 por 7. Ahora, si este 5 se multiplica, si este 7 se multiplica por 5, entonces este 4 se va a multiplicar por ¿cuánto? Se va a multiplicar por 5 también, ¿no? Pero además, como la suma es 3, como la suma es 7 y acá van 4, pues ¿cuántos bailan? Bailan 3, ¿no? Sí, completamos la información así. ¿Ok? Ahora, si este 5 se multiplicó por 7, ¿qué va a provocar? Que este 7 también se multiplique por 7, ¿no? Y sería así. Alguien dirá, profesor, no me está quedando del todo claro. Bueno, lo podemos explayar un poquito más aquí, ¿no? Eh, Dice así, ¿no? Eh, la cantidad de varones es a la cantidad de mujeres como 5 es a 7, ¿no? Mujeres es a varones como 5 es a 7. Mujeres es a varones, ¿no? Como 5 es a 7. ¿Ok? Pero aparte, si vemos en los hombres, ¿no? Por cada 7 varones, 4 no bailan. Entonces, varones que no bailan, no podríamos escribirlo así, ¿no? 4 no bailan. ¿Cuántos varones que bailan habría? 3, ¿no? Porque veo 7, pero de esos 7, 4 solamente están bailando. ¿Y eso qué significa? Que la cantidad de varones, sí, la cantidad de varones es a 7, ¿no? Sí, a ver, aquí es al revés, ¿no? Dice, la cantidad de varones es a 5, la cantidad de mujeres es 7, ¿no? Sí, corrigiendo acá, ¿sí? Bien, entonces, mira, observa, varones como 7, varones como 5, son diferentes, ¿cómo deben ser iguales? Es que habíamos visto para que sean iguales, ¿qué se hacía? Pues tomábamos las cantidades y sacábamos el MCM, ¿no? 5 a 7 y el MCM es 35. ¿Cómo hago que este 5 se vuelva a 35? Lo multiplico por 7. Si este 5 se multiplicó por 7, también se multiplica por 7. Para que sea 35, los debo multiplicar por ¿cuánto? Por 5, ¿cierto?
Si esa cantidad se ha multiplicado por 5, significa que esta cantidad de aquí, ¿no? También se multiplica por 5 y esta cantidad de aquí también se multiplica por 5. Si observamos el cuadro, eso es lo que hemos escrito, ¿no? La cantidad de varones totales se multiplicó por 7, la cantidad de mujeres totales se multiplicó por 7, la cantidad de varones que bailan se multiplicó por 5, la cantidad de varones que no bailan se multiplicó por 5. ¿Ok? Sí, ¿no? Y ahí se corrobora que lo que estamos escribiendo en el cuadro está bien, ¿no? Sí, solamente para salir de la duda. Bien, ahora sí. Cuando tenemos una reunión, una fiesta, ¿no? ¿Ok? Siempre vamos a escuchar, pues, personas que bailan, personas que no bailan. Entonces, en esta clase de problemas, lo que nosotros debemos sobreentender es de que siempre cuando se hable de personas que bailan, pues van a bailar la misma cantidad de hombres que la misma cantidad de mujeres. O sea, si hay 10 hombres bailando, van a haber 10 mujeres bailando. Si hubieran 50 hombres bailando, habrían 50 mujeres bailando. Si hubieran 90 mujeres bailando, ¿cuántos hombres bailando habrían? 90. ¿Ok? Entonces, mira, según el problema, ¿sí? Según el problema, pues observamos que hay 15 varones que están bailando. Entonces, ¿cuántas mujeres deberían estar bailando? Pues por lo que acabamos de decir, deberían bailar 15, ¿no? Si hay 15 varones bailando, hay 15 mujeres bailando. Y observen, ¿no? 15 más 20, 35. Si aquí es 15 y aquí es 49, ¿cuántos deberían haber aquí? Deben haber 34. ¿Ok? Sí, y con eso ya completamos la información de la tabla, ¿no? Por completo. Dice, calcula el total de asistentes si la semisuma, o sea, la suma dividida entre dos, ¿de quién? La semisuma de las mujeres que no bailan y los varones que no bailan. ¿Dónde están las mujeres que no bailan? ¿Dónde están las mujeres que no bailan? Vemos mujeres que no bailan, aquí. Y los hombres, los varones que no bailan. ¿Dónde están los varones que no bailan? Pues los varones que no bailan están aquí, ¿no? La semisuma, es decir, la suma de esas cantidades entre dos es 81. No importa todo el problema, ¿sí? Y sería de esta manera. 34K más 20K sobre 2 es 81. Y alguien dirá, profesor, pero ¿por qué pone 34K? Recordemos que esas cantidades son proporcionales. ¿Ok? Son proporcionales, o sea, si cuando digo como 5 es como 5K. Profesor, pero no lo he puesto. No se pone al comienzo o no se pone para, digamos, eh, hacerlo más cómodo, ¿no? O sea, que se vea más sencillo, ¿no? Pero recordemos que en realidad el número no es 15, aquí es 15K. La cantidad de varones que no bailan no es 20, es 20K. La cantidad de mujeres que no bailan no es 34, es 34K. Entonces, ok, sería 34K más 20K sobre 2, ¿no? La suma entre 2, esa es la semisuma, ¿no? 81. Resolviendo, pues K vale 3. Entonces, como la cantidad, ¿no? Como la cantidad siempre va a estar multiplicado por K, o sea, esto vamos a ponerlo aquí, ¿no? 34K, ¿no? 15K, 15K, ¿no? Eso también multiplicado por K, ¿no? ¿Cuántas personas hay en total? Pues bastaría sumar, pues, la cantidad de varones con la cantidad de mujeres totales, ¿no? Y eso es 35K más 49K. No podemos sumar, pues, los cuatro espacios, ¿no? Vamos a llegar a lo mismo. El total es 84K. Como K vale 3, sería 84 por 3, lo cual es 252. Y la alternativa sería la letra C. ¿Ok? Sí, ¿cuántos asistentes habían en esa fiesta infantil? Pues habían 252, ¿no? 252 asistentes, ¿no? Bien, ese sería el ejercicio número 7, ¿no? Un ejercicio un poquito más interesante, donde ha sido necesario utilizar un cuadro de doble entrada, ¿no? Bien, continuamos. Pasamos al problema número 8, el cual dice lo siguiente. En la SRGE, ¿qué es eso? Es una serie de razones geométricas equivalentes. A sobre B igual a B sobre C igual a C sobre D,
se cumple que a más b más d es 93 y que 5a más 2b más 3c sobre 5b más 2c más 3d es igual a c menos 2b sobre c. Nos piden calcular el valor de a más b menos c menos d. Bien. En primer lugar, resaltemos que esa serie de razones geométricas equivalentes es continua. ¿Por qué? Porque mira, observa, el primer consecuente es igual al segundo antecedente. El segundo consecuente es igual al tercer antecedente, ¿no? Se repite, ¿no? Se repite, no es continuo. Entonces la resolución, pues, no decimos, ¿no? Esa es mi serie de razones geométricas equivalentes que sabemos que es continua, ¿no? Y del problemas que hemos visto anteriormente, ¿no? Sobre todo el de los hermanos, ¿no? El de los mellizos, podemos decir que C es igual a D por K, B es igual a D por K cuadrado y que A es igual a D por K cubo. ¿Sí? Bien. Ok, listo. Entonces, también, ok, nosotros sabemos que podemos hacer lo siguiente. 5a es a 5b como 2b es a 2c es igual a 3c sobre 3d igual a acá. Profesor, ¿pero por qué hace eso? Ah, mira, quiero que mires aquí, por favor. Sí, quiero que mires aquí. Sí, quiero que mires ese dato. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, veamos aquí. Mira, estamos sumando. ¿Qué dice aquí? 5a, 5b. Mira, ¿qué dice aquí? 2b, dice 2c. ¿Qué dice por aquí? Mira, 3c, 3d. Sospechoso, ¿no? A, B, C, C, D. Por favor, no la veo. Mira esto. A, B, B, C, C, D. Nuevamente, A, B, B, C, C, D. Y se están sumando. Se están sumando. Y lo más interesante, mira, que dice aquí 5A, 5B. Profesor. Regresemos aquí. Si yo tengo A sobre B y multiplico por 5A y multiplico por 5B, ¿pasa algo? No, porque eso, ¿qué pasa con ese 5 que está aquí? Se cancela, ¿no? ¿Y qué me queda? A sobre B. Lo mismo mira, lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 a B y por 2 a C? No sería. No, porque si eso se cancela, vuelvo a decir B sobre C. Ah, mira. Y con 3C y con 3D igualito, ¿no? Mira, si eso se cancela, pues ¿cómo sería? Los mismos. Ah, entonces, ¿podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso, jóvenes. Entonces, haciendo, ¿no? Multiplicando por 5 ¿no? A los términos de la primera razón, ¿no? Multiplicando por 2 a los términos de la segunda razón, multiplicando por 3 a los términos de la tercera razón, ¿ok? ¿Sí? Obtenemos fácilmente 5a, 2b y 3c, ¿no? Y en esta nueva serie, ¿ok? Que es equivalente al dato, podemos aplicar suma de antecedentes entre suma de consecuentes, ¿no? Que es propiedad, ¿no? Y eso que es igual acá, ¿ok? Bien. Por dato del problema, ¿sí? Esta suma que está aquí, ¿a qué debe ser igual? C menos 2b sobre C, ¿no? ¿Sí? Esa suma que está aquí la vamos a volver a escribir, 5a más 2b más 3c sobre 5b más 2c más 3d es igual a c menos 2b sobre c, ¿ok? Este 5a más 2b más 3c sobre 5b más 2c más 3d lo puedo reemplazar por k, ¿sí o no? Y este c menos 2b sobre c, ¿podría o no podría utilizar los datos que obtuvimos aquí? ¿No? De esta manera. K es igual. ¿Qué cosa es c? Regresemos aquí, ¿no? ¿Qué cosa es c? Utilicemos esos datos. C es d multiplicado por k. ¿Qué cosa es b? D multiplicado por k cuadrado. ¿No? Reemplazamos y tenemos esto. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues simplificamos d multiplicado por k, ¿no?
¿sí? Podemos simplificar, ¿no? Simplificamos d multiplicado por k, d multiplicado por k, d multiplicado por k, y quedaría lo siguiente, que k es igual a 1 menos 2k, ¿no? Simplificamos aquí, queda 1, simplificamos aquí, queda 2k, simplificamos aquí, queda 1, ¿no? Y de aquí crearemos que k, 3k es 1, es decir, que k vale 1/3. ¿Pero eso será lo suficiente para resolver el problema? O sea, para encontrar lo que nos piden. No, porque todos los términos A, B, C están en función de D y de K. Entonces hay un dato adicional que tenemos o que vamos a tener que usar, ¿no? ¿Y cuál es ese dato? Pues ese dato es ese que está aquí, ¿no? Es ese dato que está aquí. A más B más D es 93. Recordemos ese dato. Donde A que es igual, D multiplicado por K al cubo, D multiplicado por K al cubo. Entonces, A es D multiplicado por K al cubo. Uy, pero K al cubo, ¿cuánto es? Es 1/3 elevado al cubo, ¿no? O sea, es igual o no es igual a D sobre 27. En el caso de B, vea que es igual. B es igual a D, ¿no? Por K elevado al cuadrado. Pero K es 1/3. Entonces, B sería igual a D sobre 9, ¿no? Entonces, A y B están en función de D. Y sumando con D, pues ya se podría sumar porque tendríamos una sola incógnita, ¿no? Sí, bien. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Pues quedaría así, ¿no? D sobre 27 más D sobre 9 es igual, más D, perdón, es igual a 93, homogenizando, ¿no? O sea, sacando MCM los denominadores, ¿no? Y resolviendo, ¿no? Para D tendríamos que D es 81. Entonces aquí ya sabiendo cuánto vale D, cuánto vale K, como los tres términos que están aquí dependen de D y dependen de K, pues ya se puede encontrar, ¿no? K es 1/3, D es 81, ¿no? Si queremos hallar C es D multiplicado por K. Si queremos hallar B, es D multiplicado por K al cuadrado. Si queremos hallar A, es D multiplicado por K al cubo, ¿no? Es decir, que el valor de A es 3, el valor de B es 9 y el valor de C es 27. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo A más B menos C menos D, lo cual sería menos 96, ¿no? Y la alternativa sería la letra E, reemplazando los valores, ¿no? Y efectuando, ¿no? Bien, ese sería el problema 8, ¿no? El problema 8 sería menos 96, ¿no? Alternativa E. Pasemos al problema número 9, y de nuestro primer seminario virtual de aritmética. Dice el siguiente problema 9, dice, en una proporción aritmética los términos medios están en relación de 6 a 7, pero si se intercambian los términos medios, formaríamos otra proporción cuyo valor de su razón aritmética es la tercera parte que el de la proporción inicial. Si la suma de los tres términos mayores de la proporción inicial es 164, calcule la diferencia de los términos extremos. Bien, el problema empieza hablando de una proporción aritmética, ¿ok? No me dice qué proporción aritmética es, así que yo debo suponer que los términos son diferentes, que es discreta, ¿no? Entonces, ¿pero qué me dice? A ver, una proporción no, aritmética discreta sería así. A menos B igual a C menos D, ¿no? Donde todos los términos son diferentes. ¿Pero qué me dice de los términos medios? ¿Quiénes son los términos medios? ¿Quiénes son los términos medios? Los términos medios, pues en este caso sería B y sería C. ¿Qué me dice esos términos? Que están en una relación. ¿Qué me está diciendo con eso? Me está diciendo que B es a C
¿no? Como 6 es a 7. Entonces, yo podría poner, ¿no? 6K, 7K, ¿no? Y en vez de poner A menos B igual a C menos D, podría poner, pues, A menos 6K, ¿no? Igual a 7K menos D, ¿no? Podríamos poner eso, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Por condición del problema, justamente, ¿no? Escribimos así a nuestra proporción aritmética, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? A menos 6K igual a 7K menos 6. Ahí está. ¿Qué me dice el problema? Pero, ¿qué pasa si nosotros cambiamos los términos medios? O sea, ese 6K lo pasamos al otro lado, ese 7K lo pasamos al otro lado. Quedaría así. A menos 7K igual a 6K menos D. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice así, formaríamos, o sea, esta proporción que estamos formando, ¿no? El valor de su razón aritmética es la tercera parte el de la proporción inicial. O sea, si la razón aquí, o sea, si el resultado de restar, ¿no? Si el resultado de estas restas, digamos, fuera esto, a ver, si fuera, no sé, pues, fuera 3, entonces aquí ¿cuánto sería? La tercera parte sería 9. ¿Ok? Entonces, si fuera, por ejemplo, 5, la tercera parte, ¿cuánto sería aquí? 15. Pero sé cuánto vale, no, no sé cuánto vale, solamente sé que él es la tercera parte de él. Entonces, lo expresamos de esta manera. Sí, la razón de la segunda es la tercera parte de la razón de la proporción aritmética, ¿no? Original, ¿no? Sí, o inicial, ¿no? Dice además que si la suma de los tres términos mayores, de la proporción inicial es 164. Bien, aquí ya deberíamos trabajar de la siguiente manera, ¿no? Con estos datos, yo podría decir lo siguiente, que A es igual a 6K más 3R y que también es igual a 7K más R. Profesor, ¿qué? ¿De dónde sale eso? Veamos. Yo sé que A menos 6K es igual a ¿cuánto? Es igual a 3R. Entonces yo puedo decir aquí, ¿no? Que A menos 6K, A menos 6K es igual a 3 veces R, ¿no? Y aquí podría yo hacer lo siguiente, ¿no? Podría decir que A es igual, pasamos 6K a sumar, sería 6 veces K, ¿no? Más 3 veces R. Lo mismo que he hecho para la primera, haríamos para la segunda. ¿No? Podríamos decir así, ¿no? A menos 7K igual a R. Y aquí vamos a llegar a que A es igual a 7K más R, ¿no? Que es justamente lo que dice aquí. Bien, entonces, ok, entonces, luego, pues nosotros podemos tomar esta igualdad, ¿no? Sí, podemos tomar que 6K más 3R es igual a 7K más R. Y tendríamos, ¿no? En efecto, que K es 2R. Y comienzo a reemplazar, ¿no? Comienzo a reemplazar. Es decir, en vez de poner K, ¿qué cosa pongo? 2R. ¿No? Entonces, a ver, pongamos esto, pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Aquí, ¿no? Tendríamos lo siguiente. A. A es 6 veces K más 3 veces R. Como K es 2R, 6 por K sería 6 por 2R. 12R más 3R, 15R.
15R, ¿qué cosa es? Esa. ¿Ok? Aquí, el segundo término es 6 veces K. Entonces el segundo término aquí viene a ser igual. El segundo término viene a ser igual 12 veces R. El tercer término, ¿no? Que es 7 veces K, sería 14 veces R. ¿No? Y finalmente D a qué sería igual. D sería 11R, ¿no? Porque es importante saber cuánto vale cada uno de los términos. Porque el problema habla de la suma de los tres mayores términos. Entonces, con eso tendríamos que ver, pues, quiénes son, ¿no? Quiénes son los tres mayores términos. ¿Ok? Sí, bien. Entonces, luego, A es 15R, D es 11R, en efecto. Y además, la suma de los tres mayores, hemos visto que ¿no? Los términos serán 15R, 12R, 14R y 11R, ¿no? Los tres mayores son 15R, 14R, 12R, ¿no? Esa suma debe ser 164, ¿no? Entonces, tendríamos que 41R es 164, es decir, que R vale 4, ¿ok? Y nos piden la diferencia de los términos extremos. ¿Quiénes son los extremos aquí? ¿Quiénes son los términos extremos? Pues los términos extremos son 6K y D. ¿Sí? 6K es 12R y D es 11R, ¿no? Perdón, A menos D. Sí, extremos, perdón, no, extremos. Extremo sería A y D, ¿no? Sí, extremo sería A y D. Extremo y extremo. Sí, se fue el resaltado del otro término. ¿No? Ok, sí, extremos, ¿no? Los medios son esos, ¿no? A y D. Entonces, A es 15R, D es 11R, ¿no? Corrigiendo ahí rápidamente, ¿no? Entonces sería 4R, es decir, 16, ¿no? Porque sería 4 por 4. La respuesta es 16, es decir, la letra C, ¿no? A veces ocurren estos pequeños, ¿no? Impases, ¿no? Pero bueno, ya está. Ese sí el problema 9. Ok, bien, pasemos ahora al problema 10, que ya es el final, ¿no? De nuestro primer seminario virtual. Ok, y aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, en una familia se observa que la edad del abuelo, el papá y el hijo forman una proporción geométrica continua de razón entera, tal que la suma de los términos extremos es 100. Calcule la edad del papá si la edad del abuelo es menor a 90. Entonces, como son 4 personas, abuelo, papá, perdón, son 3 personas, ¿no? Abuelo, papá e hijo, ok, sí, son 3, pero como es continuo, ¿no? Dado el orden de los datos, pues el término medio debe ser la del papá, ok. Entonces, del enunciado, planteamos eso aquí, ¿no? Planteamos una proporción geométrica continua, ¿sí? Donde A es la edad del abuelo, B es la edad del papá, ¿no? Que como es el segundo, pues es el término medio, y C es la edad del hijo, ¿no? Esa proporción, ¿no? La constante de proporcionalidad es K, pero el segundo problema es la razón es entera, ¿sí? La razón es entera, ¿no? Obviamente aquí va a ser entero positivo, porque si las edades, ¿no? de las personas son números enteros, ¿no? También, ¿no? Las personas van a tener, ¿no? Edades positivas, ¿no? Entonces, la constante también tiene que ser positiva, ¿no? Bien, entonces, tal que la suma de los extremos, ¿quiénes son los extremos?
Los extremos son A y C, ¿no? Porque la suma de los extremos es 100. ¿Ok? Sí, esos son los dos datos que nos dan el problema principales. De aquí, pues, no podemos decir que A es igual a B multiplicado por K y B es C multiplicado por K. No. Es decir, que A es igual a CK cuadrado y B es C por K. No, nos vamos a quedar con eso, ¿no? Con que A es C por K cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué me quedo con que A es igual a C por K cuadrado? Porque vemos el segundo dato. A más C igual a 100. Son incógnitas diferentes, ¿no? Pero observamos que A está en función de C. Entonces, en vez de poner A, ¿qué puedo poner? CK cuadrado, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. CK cuadrado más C es igual a 100. En esta suma, ¿qué podemos hacer? Vemos una suma donde uno de los términos se repite. ¿Qué hacemos? Factorizamos, ¿no? Quedaría así. C multiplicado por K cuadrado más 1. Bien, entonces aquí vamos a analizar un poquito el problema. ¿Sí? Que yo escriba que C multiplicado por K cuadrado más 1 es 100, significa que ese 100 se ha descompuesto en dos factores. Persistemos algunas cosas, como A, B y C son edades de personas. Estas edades deben ser números enteros positivos, ¿sí? Como la razón es entera, su cuadrado es entero positivo, ¿sí? ¿Ok? Sí, entero positivo. Si le sumo 1, pues sería entero recontrapositivo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que cuando yo veo C multiplicado por K cuadrado más 1, estoy viendo el producto de los números enteros positivos, donde uno de esos factores tiene que ser un cuadrado aumentado en 1, donde la base de ese cuadrado es también un número entero. Entonces, a lo que quiero llegar es que este 100, ¿no?, debe ser descompuesto de tal manera que uno de los factores, ¿no?, tenga esta forma, ¿no?, K cuadrado más 1. Entonces, como si yo descompongo a 100 pues, en factores primos, ¿no? Mitad, mitad, quinta, quinta, ¿no? Entonces voy a buscar un factor que sea de la forma K cuadrado más 1, o sea, que hay un cuadrado aumentado en 1. Por ejemplo, un número al cuadrado, 4, aumentado en 1, 5. Pregunta, ¿5 es un factor de 100? Sí, podría ser referencia, ¿no? Veamos. Entonces vamos a plantear aquí casos diferentes. El caso número 1 sería el siguiente, ¿ok? Que ese 100 sea el producto de 50 por 2. En efecto, este 2 es el cuadrado de un número aumentado en 1. Si es que no queda claro, no podríamos comprobarlo. K cuadrado más 1, no, igual a 2. K cuadrado igual a 1, no. K igual a cuánto? K igual a 1. Sí, K igual a 1. Ah, por eso es que lo descompuse como 50 por 2. Sí, ok, me dejó entender. Entonces, aquí sacamos ya el valor de K, ¿no? El valor de C, ¿no? Y conociendo el valor de C y el valor de K, pues reemplazamos y tenemos el valor de A y de B. Como el problema habla, como el problema nos habla de tres personas diferentes, abuelo, papá e hijo, pues debemos entender que las edades son diferentes. Entonces significa que A, B y C deben ser valores diferentes. ¿Qué observamos aquí? Que A y C son iguales. Entonces, A y C pueden ser iguales, o sea, la edad del abuelo puede ser igual a la edad del hijo, pues no. Y otra cosa también, ¿no? Otro dato interesante aquí en el problema, ¿no?, que todavía no habíamos trabajado, es que la edad del abuelo es menor de 90 años, ¿no? O sea, también lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar ambas cosas, ¿no? Que las tres edades sean diferentes y que la edad del abuelo sea menor de 90.
El abuelo es A, por si acaso. ¿Sí? 50 es menor que 90, sí, pero las edades tienen que ser diferentes. Y aquí vemos que son iguales. Entonces, ¿qué decimos? No, ese caso no es el correcto. Pasamos a un segundo caso. Vamos a volver a descomponer a 100, ¿no? Y en este caso lo descomponemos como 20 por 5, donde 5 va a ser un número al cuadrado aumentado en uno, ¿no? En efecto, ¿no? ¿Qué número al cuadrado aumentado en uno me da 5? Pues para ese caso, pues K sería 2, ¿no? Verifiquemos, ¿no? 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Si K vale 2, C vale 20, conociendo el valor de K y de C, podemos encontrar el valor de A y el valor de B. C vale 20, B vale 40, A vale 80. ¿Las tres edades son diferentes? Sí, son diferentes. La del abuelo, ¿el abuelo quién es? Es A, ¿no? ¿La del abuelo es menor de 90? Sí, pero quizás no sea el único caso. Así que por si acaso analicemos, ¿no? Los otros casos posibles, ¿no? Tercer caso, que ese 100 sea 10 por 10. Un número al cuadrado aumentado en uno que mide 10, sí, sí hay, ¿no? K sería 3, ¿no? Podemos comprobarlo, ¿no? 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. El otro factor que sería C sería 10, ¿no? Reemplazando los valores, B sería 30 y A sería 90. Vemos tres personas diferentes, tres edades diferentes. Edades 90, 30, 10. Diferentes. Pero la edad del abuelo es menor que 90. ¿Cuántos años tiene el abuelo según el caso 3? De 90 años. ¿Es menor de 90? No. Entonces, ¿qué decimos? Descartado. Pasemos al caso 4. ¿Sí? Pasemos al caso número 4. ¿Ok? En el caso número 4, pues ese 100 lo descompondríamos de la siguiente manera, como 2 por 50, donde 50 es un número entero al cuadrado, aumentó en 1. ¿No? En ese caso, pues K sería 7, C sería 2, ¿no? Reemplazando nuevamente B sería 14 y A sería 98. Verifiquemos, ¿las edades son diferentes? Sí, son diferentes. Verifiquemos, la edad del abuelo, según el cuarto caso, es 98. ¿Cumple? No, porque el abuelo tiene que tener menor de 90 años, ¿no? Tiene que ser menor de 90 años. Entonces, caso 4 descartado. Hemos tenido cuatro casos, ¿no? Al momento de descomponer el 100, porque, ojo, en estos problemas hay que analizar todos los casos que se puedan obtener. ¿Ok? El único caso que queda es el caso 2, ¿no? Y la pregunta dice, calcule la edad del papá. A ver, el abuelo es A, el papá es B. En el caso 2, ¿cuánto vale B? Vale 40, ¿no? Es decir, por lo tanto, la respuesta será 40 años. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto hemos terminado, ¿no? Nuestro primer seminario virtual, ¿no? De temas de aritmética, ¿no? En este caso hemos revisado ejercicios de razones y proporciones. Esperamos que les sea de mucha utilidad, ¿no? En la preparación que deseen seguir, ¿no? Y que nos volvamos a ver en una siguiente ocasión, ¿no? Eso ha sido todo por esta vez, ¿no? Nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. No se olviden de compartir pues el video, ¿no? Y de darle like, ¿sí? O de suscribirse, ¿no? Si es a través del canal de YouTube.